Estar instalado en el futuro es, a nivel personal, muy inquietante, pero a nivel académico muy confortable, porque eso del análisis de prospectiva es la forma fina y académica de llamarle la futurología, con lo cual me limito a sacar la bola y a tener intuiciones. Hay una web que es muy tétrica, que tú pones el lugar de nacimiento y fecha de nacimiento y te predice el día que estadísticamente te vas a morir. Yo puse mis datos, cometí este error y me salió que me moriría un 23 de febrero, eso en un español no se le olvida porque fue la fecha del último golpe de Estado que hubo en España en el 81, un 23 de febrero del 2047. Por eso puse Horizonte, Administración Pública del Futuro, en el libro Horizonte 2050 a muy largo plazo, porque jamás tendré que rendir cuentas de esta publicación. Si hubiera visto que vivía más, hubiera puesto 2060 y me hubiera quedado tan ancho. Y la verdad es que vivo instalado en el futuro porque quizá el autor en español más conocido en administración pública, que es Joan Subirats, especialista en políticas públicas, que fue mi director de tesis, y hace 25 años que defendí la tesis doctoral, y por lo tanto mi mentor, cada vez que nos encontramos, y nos encontramos a menudo, me hace una broma que me pone muy nervioso. Me dice, Carles, date prisa en reformar la administración pública porque dentro de poco no habrá desaparecido. Hombre, eso que desaparezca mi objeto de estudio es algo que me pone nervioso y me inquieta. Y yo le digo, bueno, eso me lo tendrás que explicar, ¿no? Y Subirats me dice, Subirats es un visionario, y me dice, mira, es que fíjate que con los cambios tecnológicos los ciudadanos nos hemos empoderado y ahora lo que están en duda son los intermediarios. Y me pone el ejemplo ya conocido de Wikipedia. Gracias a la tecnología, con sistemas colaborativos, los ciudadanos, antes había intermediarios entre el conocimiento y los ciudadanos. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica. Ahora con Wikipedia nosotros logramos alcanzar directamente el conocimiento y de hecho la Enciclopedia Británica ha medio desaparecido como empresa. Bueno, eso que la administración pública es como Wikipedia o la Enciclopedia Británica es un poco forzado, ¿verdad? Pero claro, aparece día sí día también un gurú que anuncia que en los próximos 15 años, siempre son 12 o 15 años el futuro, van a desaparecer el 90% de las universidades que hay en el mundo. Es decir, no solo me voy a quedar sin objeto de estudio, sino me voy a quedar sin trabajo. Porque claro, en el mundo hay 17.000 universidades, pero que desaparezca el 90% a mí me hace pensar que quizá la mía también peligre. Con lo cual todavía estoy doblemente inquieto. ¿Por qué? Porque fíjense que una universidad también es un intermediario. Es un intermediario entre los alumnos y el conocimiento formal. Y de hecho hace la función de escalón o ascensor social. ¿Por qué un alumno paga $400.000 para sacarse una carrera en Harvard y pasando frío en Boston? Porque es una inversión, porque sabe que una vez tenga un grado en Harvard, pues formará parte de la élite política, económica, social mundial. Pues bien, ahora saben que hay nuevos sistemas de aprendizaje, los que están de moda ahora son los MOOCs, pero van a aparecer nuevos que tú confortablemente desde tu casa puedes estar recibiendo un curso que imparte el mejor especialista mundial en la materia, un profesor de Harvard o de Princeton o de Oxford, de donde quieran, sigues el curso de forma totalmente gratuita, si quieres te examinas y si lo deseas consigues un certificado pagando una pequeña tasa donde dicen que has recibido este curso y además lo has aprobado. Pues bien, hace poco ha nacido una universidad norteamericana que no tiene ningún profesor y se dedica simplemente a acreditar MOOCs. Tú vas con 30 MOOCs y dices, yo creo que me merezco un título de grado en esta especialidad. Y ellos te dan este título. Y hay empresarios norteamericanos que reconocen los títulos de esta universidad como si fueran de Harvard. Con lo cual, fíjense, confortablemente desde tu casa y pagando quizá $10.000 puedes conseguir un título que vale exactamente igual que Harvard. Harvard no va a desaparecer porque tiene entidad propia mundial, pero ¿por qué no el resto de universidades? Yo he visto al director general de SADE, que es una universidad de negocios muy prestigiosa en España, muy preocupado de cara a su desaparición. Fíjense que la administración pública no es más que un intermediario entre los ciudadanos y la defensa del bien común y el interés general. Y en este sentido, Joan Subirats dice que la administración pública puede desaparecer en el futuro. Y la administración pública es como un enorme gigante, porque somos enormes, totalmente enfermo, con problemas mentales, porque tenemos distintos modelos de referencia, tenemos el modelo burocrático, pero hemos incorporado el modelo gerencial, nunca hemos abandonado ni en España el modelo clientelar, por lo tanto tenemos 3 modelos de referencia, y además es un gigante enormemente enfermo mentalmente, cansado físicamente, quizá por el exceso de burocracia, y que mi metáfora es que está varado en la playa, totalmente atado por los liputienses, para que no se levante, mejore, y los liputienses es una mala cultura política de muchos partidos políticos y líderes políticos en todo el mundo, una pésima cultura sindical en muchos países,
unas capturas corporativas y en el caso de España incluso unas capturas de carácter judicial. Y este gigante medio enfermo va respondiendo a una palabra mágica que hace años que se puso de moda, que es gobernanza, gobernanza. Y parece que la solución de nuestros problemas es el modelo que llamamos el cuarto modelo, el modelo de gobernanza, que fíjense que el modelo de gobernanza es un modelo que a todos son ONGs, fundaciones, asociaciones de vecinos, es decir, la sociedad civil organizada a la hora de prestar servicios públicos. Y tienen toda la razón del mundo. Claro que tenemos que tener en cuenta desde la administración pública, la sociedad civil organizada, el empoderamiento, la cogestión de servicios. Pero fíjense que conceptual e ideológicamente unos y otros entienden cosas muy distintas del concepto de gobernanza. Y digo que a mí es el único que me pone nervioso el concepto de gobernanza y no me agrada, porque en el fondo, ¿qué significa esto de la gobernanza? Significa que entre todos lo haremos todo. Y eso es una frase muy bonita, pero yo veo aquí un cierto caos y una cierta anarquía. Y de hecho, en la literatura más sofisticada de gobernanza aparece un palabra. Un palabra es una palabra que no aparece en el diccionario y que es malsonante, es una palabra fea, que dicen que alguien tiene que ejercer en los sistemas complejos de gobernanza el rol de metagobernador. Fíjense qué palabra más fea, metagobernador. Es decir, alguien tiene que ejercer la función de director de orquesta. ¿Cierto? Es decir, la administración pública ya no puede ser un hombre orquesta que toque todos los instrumentos a la vez, sino que tiene que compartir esta música con los actores privados con ánimo de lucro y con los actores sociales. En eso estamos de acuerdo. Pero alguien tendrá que ejercer la función de director de orquesta, ¿no? Eso es la función de metagobernador. Y fíjense que yo soy una persona muy clásica. Y yo no veo muy acreditadas a las empresas privadas en la defensa del bien común y el interés general. Ellas van a lo suyo, legítimamente a lo suyo. Y tampoco veo muy acreditados a los movimientos sociales, a las ONGs, al tercer sector, para defender el bien común y el interés general, porque ellos suelen defender ámbitos sectoriales sin tener una visión transversal del sistema y pudiendo generar externalidades negativas muy perniciosas. Yo soy un clásico y el único actor que veo capacitado para defender el bien común y el interés general es la administración pública, bajo el mandato político, vía democracia representativa, que es lo que tenemos. Pues bien, cuando Joan Subirats dice que la administración pública puede desaparecer, no quiere decir que pueda desaparecer físicamente. Siempre existirá el gobierno y el Estado de Chile, siempre existirán las regiones, las municipalidades, pero en lo que se refiere es que la administración pública puede desaparecer de manera conceptual. Y el día que la administración pública deje de ejercer el rol de metagobernador, director de orquesta en las redes complejas de gobernanza, aquel día la administración pública se convertirá en un actor más, un actor de tipo residual, y entonces habrá desaparecido a nivel conceptual. Con lo cual, nos estamos jugando la supervivencia conceptual de la administración pública actualmente. Es más, yo tengo dudas que en algunos países la administración pública esté ejerciendo realmente el rol de metagobernador. Fíjense que con el Big Data y con la información, leía un artículo que decía, ¿os podéis imaginar a principios del siglo XX una única o dos empresas que fueran propietarias de toda la cartografía mundial, de todas las bibliotecas y librerías del mundo, de todo el sistema postal, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, esto es Google y Amazon. Estas dos empresas concentran más información que todos los poderes públicos, con lo cual, si nosotros no ejercemos el rol de metagobernador, habrá algún actor privado, sobre todo con el Big Data y con la inteligencia artificial, que puede ejercer este rol de director de orquesta y será un actor estrictamente de tipo privado, con ánimos y vínculos de carácter privado. Por lo tanto, estamos en una situación enormemente crítica, que nos jugamos la supervivencia. ¿Y cómo puede sobrevivir la administración pública y poder ejercer este rol de metagobernador? Mi formulación, en distintos artículos y escritos, es que la administración pública, para que pueda ejercer este papel, tiene que refinarse institucionalmente, es decir, tiene que tener mayor calidad institucional y además ser mucho más inteligente. Por mayor refinamiento institucional, lo que yo entiendo es que tiene que abandonar de una vez por todas el clientelismo, incluso el clientelismo de carácter más marginal.
Ustedes pensarán que en España no existe clientelismo. No, en España existe clientelismo en el acceso a la función pública y en la función directiva. Por lo tanto, somos un modelo parcialmente clientelar. Muchos países son modelos parcialmente clientelares. Fíjense que el penúltimo libro de Fukuyama, porque acaba de publicar uno sobre identidades Fukuyama, pero el penúltimo, que es una obra magna de 1600 páginas, que habla del orden político institucional, el hombre dice un par de cosas muy interesantes. Bueno, si yo escribiera un libro de 1600 páginas, también diría un par de cosas muy interesantes. Y dice, todas las sociedades del mundo, porque es un análisis de la prehistoria hasta la actualidad de las instituciones públicas y a nivel mundial, es decir, se entretiene hablando de Egipto y se entretiene hablando del Imperio Chino, dice, todas las sociedades del mundo operan mediante redes de familiares y amigos, entre los que se establecen relaciones de reciprocidad. Es decir, todas las sociedades del mundo son clientelares. Y eso no es bueno ni malo, somos así. Lo que pasa es que todos sabemos que el clientelismo es el cáncer de la administración pública, que tiene que ser totalmente neutral. Evidentemente hay mucha presión social para que la administración pública entre en derivas clientelares. No se piensen que la lucha contra el clientelismo sea una lucha del pasado, no, es una lucha del pasado, del presente y del futuro, porque el magma social es clientelar y siempre intenta desbordar los diques que ponemos en la administración pública. Por tanto, tenemos que apostar por sistemas mucho más meritocráticos, repito, en el acceso y también en la dirección pública profesional. Ustedes han hecho un avance interesante desde hace 13 años teniendo la dirección pública profesional, por cierto, institución que en España no tenemos, donde ustedes están más avanzados que en España. Ya sé que funciona de forma irregular, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Luego, evidentemente, calidad institucional implica apostar mucho por la transparencia, pero una transparencia que vaya mucho más allá, con rendición de cuentas y con evaluación de políticas públicas, que es la gran asignatura pendiente que tenemos en la administración pública. Y el siguiente elemento es una administración pública que sea mucho más inteligente, porque si tiene que ejercer el rol de metagobernador, quiere decir que tiene que ejercer el rol de principal ante una gran multiplicidad de agentes de tipo privado que prestan servicios públicos. Y para eso hace falta inteligencia. Y de aquí viene la excusa de mi charla, que es hablar de inteligencia artificial y administración pública. Hace justo 3 meses publiqué un libro que se titula así, Inteligencia Artificial y Administración Pública, y que tiene el subtítulo de robots y humanos compartiendo el servicio público. Y es intentar analizar desde un punto de vista conceptual cuál puede ser el impacto de la inteligencia artificial en la administración pública. Fíjense que parece que esté hablando de ciencia ficción, pero esto no es ciencia ficción, ¿eh? La inteligencia artificial en la robótica ya está presente en la actualidad y se va a desarrollar de forma muy rápida en la próxima década. Fíjense que ya hay un dispositivo de IBM que se llama Watson, que hace el 50% de las tareas que hacen los abogados. Y tienen previsto que al final haga el 100% de las tareas de los abogados. Ya tenemos en la sociedad norteamericana que los diagnósticos a los enfermos de cuidados intensivos lo hacen dispositivos de inteligencia artificial, donde tienen toda la información monitorizada de los anteriores pacientes, y ahora funciona que el robot hace un diagnóstico, el médico mira si se lo confirma y en el caso que haya discrepancia, un tercer médico hace de árbitro. Pero dentro de poco los diagnósticos médicos lo van a hacer los dispositivos de inteligencia artificial y robótica. Ya muchas intervenciones quirúrgicas lo hacen robots. En la sanidad española están comprando un robot que hace funciones de conserjería, atención a los pacientes, que se llama Piper, que ya lo tienen bastantes hospitales de carácter privado. Fíjense que el gobernador de Dubái es un robot, es un dispositivo de inteligencia artificial. En Japón se han presentado robots a las elecciones. No pueden, pero hay ciudadanos que se han presentado y dicen, yo voy a hacer todo lo que me diga el robot. Y al final los robots han llegado a ser alcaldes y a ser diputados. Eso no lo sabe casi nadie, pero Europa ya ha dado un estatus jurídico, una persona jurídica a los robots. Y ahora existe personas físicas, personas jurídicas y personas robots. Eso parece una buena idea. Europa estaba muy preocupada porque dentro de poco, cuando funcionen los coches autónomos, pues si te atropella un coche, ¿quién te va a pagar el seguro? El lío va a ser enorme. Pues ahora es fácil, porque como los robots van a tener persona jurídica, todos tienen que tener un seguro y te va a pagar rápidamente el desastre el seguro. Parece una buena idea, pero quizás es una pésima idea, porque quizá el legislador europeo ha quedado capturado por el lobby de las aseguradoras, que van a hacer su auténtico agosto, se van a hacer de oro, vendiendo millones y millones de robots.
y quizá se van a diluir responsabilidades, porque va a pagar el seguro el robot y luego resulta que quien ha hecho el software o quien ha diseñado el robot o quien lo ha comprado o lo ha manipulado van a quedar totalmente irresponsables de este, digamos, percance. Por tanto, es un tema que ya opera y está totalmente vigente. En el aeropuerto de Singapur los policías son robots, con lo cual podría poner más y más ejemplos. Y eso va a ir mucho más allá. Yo creo que esa es la gran oportunidad de renovar la administración pública. Es decir, no tenemos que llorar por los trenes que hemos perdido, modelo clientelar, falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, muchos errores que hemos cometido, muchos trenes que han pasado, sino que tenemos que estar pendientes de agarrar este tren de futuro, que es el tren de la inteligencia artificial y de la robótica. Porque mi hipótesis es que la administración pública tiene que coliderar este proceso, no puede quedar rezagada. Y mucho me temo que la administración pública quede rezagada de este proceso porque van a haber muchas resistencias, resistencias de carácter político, resistencias de carácter sindical, resistencias de carácter corporativo. Yo es que ya me imagino incluso el lema de los luditas, los que se van a resistir a este avance tecnológico en la administración pública, que van a tener un eslogan que es muy bonito, que el eslogan se va a llamar Administración Pública, espacio libre de robots, apostamos por el calor humano. Los robots son cosas frías de la empresa privada y en la administración pública apostamos por el calor humano. No, evidentemente esto es una impostura. Y hacer que la administración pública quede varada en una burbuja fuera de la revolución tecnológica cuando el sector privado va a ir a toda velocidad, eso lo que única cosa que puede implicar es que vamos a quedar más atrasados con esta impostura del calor humano, que apostamos por el calor humano, y que al final, como es imposible vivir en una burbuja tecnológica descontextualizados, cuando decidamos renovarnos y modernizarnos, nos vamos a limitar a adquirir todos los dispositivos, todos los algoritmos, todos los robots del sector privado que van a invadir totalmente la administración pública. Y fíjense que esto puede ser la privatización conceptual definitiva de la administración pública, porque si todo el diseño de la inteligencia artificial y de la robótica la hace el sector privado e invade la administración pública con su visión conceptual, literalmente va a asfaltar privadamente a la administración pública y puede ser de nuevo una muerte conceptual de la administración pública en cuanto a pérdida de valores públicos. Y yo le veo muchas ventajas a la inteligencia artificial. Fíjense, y solo quiero citar tres elementos que son enormes ventajas de cara a la administración pública y que nos pueden permitir a solucionar retos muy diversos. Por ejemplo, nadie ha pensado que la parte más susceptible de ser robotizada en la administración pública puede ser la parte burocrática. Por cierto, que también afecta a los órganos de control como este órgano, donde puede ser muy susceptible de introducir la inteligencia artificial. En España trabajan 3.200.000 empleados públicos, de los cuales unos 700.000 hacen tareas estrictamente burocráticas. La burocracia tiene pésima prensa, pero fíjense que la burocracia, es un error luchar contra la burocracia. Habrá un 30% de la administración pública que es estrictamente burocrática. Todo aquello que es dar licencias, que es temas de disciplina, que tiene que ser totalmente burocrática y estandarizada para respetar temas de neutralidad y de equidad. Cuidado que ahí reside la calidad institucional de un país, que tenga implantado un buen modelo burocrático. Cuando Acimoglu y Robinson publicaron el libro ¿Por qué fracasan los países?, los economistas se dieron cuenta que el éxito o el fracaso de un país dependía ni más ni menos de la calidad de sus instituciones públicas. Calidad de sus instituciones públicas que no era tanto en la prestación de servicios públicos, sino en sus quehaceres burocráticos que permitían dar seguridad jurídica al capital, al sector privado, para generar desarrollo económico y con ello lograr el objetivo último, que es el desarrollo humano. Pues fíjense que la administración burocrática funciona pésimamente, es una paradoja. El modelo burocrático es totalmente perfecto a nivel teórico, el modelo weberiano, pero en la práctica es enormemente perverso. Cualquier funcionario público, por ejemplo, yo soy funcionario público, dedicamos el 20% de nuestro tiempo a extorsionar el modelo burocrático, a violentarlo, porque si no, no nos saldría nada. Fíjense que no hay más actividad más absurda que hacerse trampas en el solitario. Es decir, todos queremos que nos salga el solitario para que las cosas funcionen, pero las reglas que nos hemos autoimpuesto son tan complicadas que casi nunca lo logramos. Y cuando nadie nos mira,
movemos las cartas, ya me ha salido, ya, pero has hecho trampas, ¿eh? En España siempre digo que si alguien se dedica a la gestión de recursos humanos, dedica el 100% de su tiempo a hacerse trampas en el solitario y a extorsionar y violentar el modelo burocrático, porque si no, en España no funcionaría nada. Es decir, yo cuando busco un jefe de recursos humanos pongo un anuncio que pone busco tramposo o tramposa. Eso sí, hay dos tipos de tramposos, ¿eh? Los que hacen trampas con elegancia y con ciertos criterios de equidad y los que son groseros. Yo busco un tramposo o tramposa elegante. Pero claro, eso es una sinrazón. El modelo burocrático, fíjense por qué no ha funcionado. No ha funcionado porque lo implementamos personas. Y las personas tenemos dos problemas al implementar el modelo burocrático. Uno, nos equivocamos porque no somos infalibles, cometemos errores, con lo cual distorsionamos las reglas. Y segundo, capturamos el modelo burocrático en función de nuestros intereses particulares o corporativos. De hecho, cuento en broma que en el caso altamente improbable que Max Weber tuviera sueños libidinosos, él soñaría o soñaba con una administración pública implementada por robots, porque los robots son infalibles. Y los robots no tienen intereses propios ni intereses corporativos, hasta al menos dentro de 50 o 100 años que van a tener conciencia propia y luego sí que vamos a tener un problema. Nosotros podemos estar tranquilos que de momento no está previsto. Los robots son enormemente rigurosos y enormemente... Yo pensé, para los jóvenes va a ser muy duro eso de tener que compartir el trabajo con robots. Al final he llegado a la conclusión que toda la gente en el futuro va a querer trabajar con robots y nadie con seres humanos, porque los robots son mucho más fluidos, son mucho más eficientes y además no tienen ningún tipo de interés, con lo cual no entras con ellos en lógicas de conflicto. Toda la parte burocrática, podemos tener una parte burocrática totalmente perfecta, fluida, eficaz y absolutamente neutral y totalmente implementada por dispositivos de inteligencia artificial y de robótica. Y en España nos ahorramos 700.000 puestos reservados a empleados públicos, ¿eh? Poca broma. Luego se van a crear de nuevos, obviamente. Pero nos quitamos encima la parte burocrática, incluso esta parte burocrática que asfixia y conceptualmente al resto de la organización, que burocratiza cuando estamos prestando servicios públicos. Pues bien, toda esta parte puede estar en manos estrictamente de dispositivos de inteligencia artificial y de robótica. Fíjense cómo el blockchain o cualquier otro elemento pues va a quitar muchos perfiles profesionales de la administración pública fuera de juego, como en España los notarios, registradores de la propiedad, etcétera, etcétera, fedatarios públicos. El segundo gran elemento de la inteligencia artificial y la robótica es que nos puede hacer más sostenible el sistema público. El sistema público tiene un problema de sostenibilidad económica. Todos estamos con deuda y con déficit público. En España tenemos un problema que hemos llegado al 100% de deuda pública por parte del sector público sobre el PIB. Pues bien, ustedes va a llegar más tarde, en Europa llega más temprano, tenemos un enorme problema para los próximos 20 años en la agenda en España y en toda Europa, que es el envejecimiento de la población. Y el envejecimiento de la población está estimado que dentro de 20 años incremente el gasto en pensiones, pero sobre todo en España en sanidad, del 13% sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, que es algo totalmente inasumible económicamente tener atención a todos estos ancianos. De hecho, cuando yo sea anciano vamos a estar en el pico de ancianidad en España. Pues bien, la única forma de hacer sostenible la gestión pública, la administración pública, es empleando robots para la prestación de servicios sanitarios y para la prestación de servicios sociales. Este puede ser el gran elemento. La misma calidad o incluso calidad superior a la actual, pero con dispositivos que son mucho más económicos, son mucho más eficientes que los recursos humanos. Y el tercer elemento, que es muy importante, es que para ejercer estas funciones de metagobernador, de tener inteligencia, pues la inteligencia artificial, si la desarrollamos de forma vanguardista, podemos tener dispositivos que nos permitan controlar las redes complejas de actores privados con ánimo o sin ánimo de lucro que colaboren con nosotros a la hora de prestar servicios públicos. Pero para que todo ello sea posible, la administración pública tiene que entrar ya desde ahora mismo para coliderar este proceso. Y hay países que tienen ministerios de inteligencia artificial y robótica. En España no. Estamos tardando porque es muy importante poner en la agenda este ítem.
Porque fíjense que si el sector privado lidera en exclusiva este proceso, podemos tener problemas de valores públicos y de ética pública. Yo, por ejemplo, ahora sueño con los algoritmos. Estamos todos totalmente manipulados con algoritmos. Ahora uno va a un banco y te concede o no te concede la hipoteca, es un algoritmo. Antes era el director, si tenía una cierta autonomía, luego era una comisión de riesgos, pero ahora es un algoritmo. Con lo cual dicen, no te damos la hipoteca. ¿Por qué? Porque lo ha hecho el algoritmo. ¿Pero con qué criterio? Nadie sabe. Y estás totalmente indefenso. En Estados Unidos ya hay jueces algoritmos que están dictando sentencias. Y los presos se quedan en situación de un gran desamparo. Hay un caso conocido que es el caso Loomis, donde le ponen prisión preventiva a un preso y el abogado dice, bueno, ¿y esto con qué criterio? No, es que lo ha hecho el algoritmo. Recurre al Tribunal Supremo del Estado y dice, no, es que el algoritmo tiene razón. Ya, pero todo eso, ¿cómo nos defendemos? Fíjense, con el tema de los algoritmos, yo creo que los algoritmos del sector público tienen que ser distintos a los algoritmos del sector privado. Digo yo, tendríamos que incorporar elementos de valores públicos. No puede ser que carecamos de algoritmos y la administración pública ya está utilizando algoritmos. Fíjense que aquí tenemos un problema, que es el problema entre cómo funciona la inteligencia artificial. O sea, para que ustedes se sitúen esto de la inteligencia artificial, a veces es un poco, digamos, abstracto, pero antes, cuando IBM inventó un ordenador que se llama Blue no sé qué, que fue el que ganó al ajedrez, al campeón mundial de ajedrez, creo que era Kasparov, lo que hicieron es que en un gran ordenador le pusieron todas las jugadas posibles de ajedrez y se puso ese ordenador a jugar al ajedrez con el campeón del mundo y lo ganó. Pues un dispositivo de inteligencia artificial consiste en lo siguiente, que a las 10 de la mañana, eso queda un poco dramático, pero a las 10 de la mañana le dijeron al dispositivo de inteligencia artificial las reglas del ajedrez, no las jugadas, las reglas del ajedrez. Y este dispositivo empezó a aprender de cero y al cabo de 6 horas ya había ganado al Blue el 70% de las partidas y habían quedado en tablas el 30% de las partidas y no había perdido ni una. Esto es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial funciona mediante un algoritmo y mediante un proceso de entrenamiento de este algoritmo. Y los técnicos van a decir que eso es pura técnica, pero no, señor. La definición de algoritmos y el proceso de entrenamiento es claramente conceptual y claramente ideológico, porque aquí hay como dos tipos de datos o dos tipos de algoritmos, los que son conceptuales y neutros y los que son conceptuales pero más abstractos y con componentes ideológicos. Por ejemplo, el algoritmo que hace diagnósticos médicos es un algoritmo totalmente neutro, porque fíjense cuál es la diferencia entre un médico, digamos, con experiencia y un médico sin experiencia. Pues que un médico sin experiencia, los médicos funcionan por criterios estadísticos. Tú vas con unos síntomas que parecen gripe y el 90% es que es gripe, pero hay un 10% marginal que puede ser otra cosa. Y luego vuelves a jugar con la estadística y mientras no pillan el diagnóstico va pasando el tiempo y te puedes poner más enfermo o morirte. Con lo cual la ventaja de ir con un médico que tiene experiencia es un médico que ha visto 4.000 casos y dice no, parece gripe pero esto parece que es del 10% marginal y va más rápido. Fijaros que un dispositivo de inteligencia artificial que tiene los datos del 100% de los pacientes que están en cuidados intensivos rápidamente llega al diagnóstico sin ningún tipo de problema. O fíjense en los robots que son de uso doméstico. ¿Cómo haces que un robot distinga a un gato de un perro? Pues le haces un algoritmo para que distinga un gato y un perro y luego lo entrenas. Y entrenarlo es muy fácil. Solo tiene que ir a Google y en cuestión de minutos visualiza millones de vídeos y fotos de gatos y de perros. Y se convierte en un gran experto en gatos y perros. Porque salvo que a mí se me escape, un gato es un gato, un perro es un perro. Pero claro, ¿cómo haces que Piper, este robot que hace funciones de conserjería, que por cierto está encantando a los ciudadanos porque tiene capacidad para detectar emociones, y cuando tú entras en un hospital asustado, va el robot y te tranquiliza. Si entras allí en plan chisposo, pues te cuenta un chiste. Y además dice, es verdad, usted, que hace 30 días lo recibió tal médico, ¿cómo le fue? Tiene una memoria prodigiosa el robot. La gente está encantada, está empatizando con este robot. Pues bien, ¿cómo haces que Piper distinga al personal médico del personal de enfermería? Quizás es una mala idea que se alimente de Google, porque puede llegar a la conclusión que el personal médico son hombres y el personal de enfermería son mujeres, con lo cual entran en lógicas de discriminación.
Cuidado con la discriminación por razón de género, por razón de raza, por la razón que sea. El ordenador, el algoritmo juez norteamericano ya es más racista que los jueces blancos. Porque claro, quien diseñó el algoritmo no lo hizo de forma neutral y al robot solo le enseñan fotos de negros. Y cuando ve un negro se excita y te lo manda rápidamente a prisión provisional. El caso Loomis obviamente es de una persona de color que fue puesta en prisión provisional por parte de este algoritmo y sintiéndose el acusado totalmente indefenso. Con lo cual, fíjense que este tipo de algoritmos que nos rigen, ustedes saben que las redes sociales les tienen totalmente manipulados. Es algo terrible, porque Twitter no es cierto que la prioridad sea por el tiempo. No, Twitter lo que hace, como todas las redes colaborativas son gratuitas, ellas se alimentan del tiempo que ustedes están en los dispositivos porque van dejando datos y estos datos los venden, ¿no? Bueno, ya saben, cuando algo es gratuito, el producto somos nosotros. Pues bien, para que tú estés más excitado y utilices más sus dispositivos, lo que hace es una foto ideológica de tu perfil y lo que hacen es que te eligen la información más cualificada y de mayor calidad que coincida con tu ideología y tu perfil, y luego te buscan la información más safia y más grosera de lo que piensan los demás. Con lo cual tú constantemente te vas reafirmando. Fíjense que esto está generando un nivel de sectarismo y de vasos sociales no comunicantes que son tremendos. En Estados Unidos los politólogos andan muy preocupados porque jamás habían detectado tantas diferencias y tanta falta de diálogo entre los del Partido Republicano y los del Partido Demócrata. Ya no tienen ningún tipo de interacción. Fíjense que cuando los contrarios en política no interaccionan, no hay una arena común, ya no existe la democracia. Fíjense que hay encuestas que el 80% dicen que prohibirían que su hijo se casara con alguien de otro partido. Y hay el 30% que consideran que los miembros del otro partido no son ni seres humanos y que son totalmente prescindibles. Porque claro, se van alimentando por la información de mayor calidad de su ideología y por la información más safia y grosera de los contrarios, con lo cual cada vez quedan más alejados del contexto de la realidad. Eso en Cataluña, donde el 50% de la población es independentista y el 50% no es independentista, ha llegado a una situación ciertamente trágica, donde no se comunican ambos sectores y ambos sectores cada vez son más radicales porque se van alimentando de información totalmente adulterada que le reafirma en sus convicciones y hace ver que los contrarios apenas son ni personas racionales, con lo cual esto es muy grave. Por lo tanto, el sector público tiene que coliderar la inteligencia artificial para ponerle valores públicos a sus propios dispositivos, pero para comprender cómo funcionan los del sector privado y para regular los dispositivos propios del sector privado. Incluso ya estamos llegando tarde con el Big Data. Hay mucha información de Big Data que está en poder de empresas privadas que tiene un enorme poder y valor de carácter público para defender el bien común y el interés general. Y es un tipo de información que se vende de forma mercantil. Como saben, el Ayuntamiento de Nueva York y el Ayuntamiento de Londres han comprado a las compañías telefónicas todo el Big Data de sus ciudadanos para poder apreciar los movimientos reales que hacen los ciudadanos y así adecuar la red de transportes. El Ayuntamiento de Barcelona ha intentado disponer de estos datos de manera gratuita y en su externalización o contrato con la red telefónica le piden por convenio que le den todos los datos de Big Data de los ciudadanos de Barcelona para hacer estas funciones de bien público e interés general. Pues, ¿qué sucedió? Que la empresa más importante en telefonía en España no se presentó, porque estas empresas ganan más dinero vendiendo el Big Data que no suministrando los servicios de carácter telefónico. Y la compañía de la competencia sí que se presentó, pero ahora no quiere proporcionar este Big Data sobre los ciudadanos de Barcelona. Y es para prestar bienes públicos. Tenemos muchas externalizaciones. Pues bien, las empresas a las cuales hemos externalizado la limpieza, que tienen sensores en todas partes y que saben casi el tipo de basura que genera cada ciudadano, con lo cual se podría poner una carga impositiva distinta a cada ciudadano y a cada familia, pues toda esta información que la ha pagado la administración pública porque la ha externalizado, contratado a una empresa del sector privado, la empresa del sector privado no le proporciona esta información, este Big Data, al propio Ayuntamiento de Barcelona y en cambio se lo vende a terceros. Fíjense que esto, con el tema de la inteligencia artificial, va a alcanzar unas dimensiones casi geométricas. Otro ejemplo.
Los de salud pública andaban muy preocupados haciendo una fórmula para poder predecir una epidemia de gripe 15 días antes. Saben que las epidemias de gripe, pues es importante saberlo un poco antes para poder organizar todo el sistema sanitario, ¿no? Atención primaria, hospitales, etcétera. Y se demoraron casi 20 años en conseguir una fórmula que más o menos adivinaba 15 días antes las epidemias de gripe. Cuando se dieron cuenta que con Google, con 15 días de anticipación, se sabe perfectamente cuándo va a llegar una epidemia de gripe. Esta información porque es de disposición pública, pero si no lo fuera, evidentemente habría que tener una regulación para que esta información que está en manos de empresas privadas pudiera disponerse gratuitamente por parte de los poderes públicos para poder dar este tipo de servicio público. Claro, las resistencias a estos cambios van a venir básicamente de tipo corporativo y sindical, porque fíjense que habrá muchos puestos de trabajo que se van a perder en la administración pública. Yo hice un pronóstico totalmente intuitivo, aunque bottom-up, es decir, sector por sector, cuál podría ser el impacto de la inteligencia artificial y de la robótica. Como dije, en España trabajan 3.200.000 empleados públicos y yo he predicho, me puedo equivocar, que el impacto de la inteligencia artificial y de la robótica en la administración pública española va a ser 1 millón menos de empleados públicos. Fíjense que esto es el 30%. Hay muchos estudios de prospectiva sobre el impacto de la robótica y la inteligencia artificial en el mercado laboral. Los más conservadores dicen que en los próximos 15 años van a desaparecer el 30% de los actuales puestos de trabajo. Bueno, todos lo sabemos, no van a existir los taxistas, no van a existir los conductores de metro, los conductores de autobús. Cuidado, no van a existir los cirujanos, no van a existir buena parte de los abogados, etcétera, etcétera. Eso afecta a muchas profesiones y de diversa índole. Hay una plataforma que se llama ONET, o_net, donde tú pones tu actual ocupación y te dice el porcentaje de posibilidades que tienes de desaparecer en los próximos 15 años. Y además dice los yacimientos profesionales de cara al futuro. Y otra plataforma es esta universidad que ahora está de moda, la Universidad Singular, que es esta universidad entre Google y la NASA, que también tiene estudios sobre el futuro del mercado laboral. Los más conservadores dicen que va a desaparecer el 30%, pero los más radicales dicen que va a desaparecer en los próximos 15 años el 60% de los actuales puestos de trabajo. De hecho, la OCDE dice el 55%. Claro, eso puede ser enormes resistencias, especialmente en el sector público, que es un ámbito especialmente resistente a nivel sindical y a nivel corporativo. En España tenemos una gran fortuna, que tenemos una administración pública muy envejecida. Seguro que esta no es su situación. Y en España, en los próximos 15 años, se van a jubilar 1 millón de empleados públicos. Cuando tenemos una suerte, por puro elemento casual o aleatorio, que los que sobran son los que se van a jubilar. Pero ¿qué está haciendo la administración pública? Actualmente está convocando puestos de trabajo totalmente anacrónicos y sin futuro, porque lo que está haciendo es puesto de trabajo que se jubila, puesto de trabajo que lo convoca las oposiciones. Cuando hay personal de conserjería, personal auxiliar, personal administrativo o auxiliar administrativo que puede tener trabajo los próximos 2 o 3 años, pero en el futuro van a desaparecer totalmente por la inteligencia artificial y la robótica. Y son personas que si entran en 20 años se van a jubilar a los 70 y van a estar hasta el 2060 y pico. Con lo cual, lo que tiene que hacer la administración pública es ver todos aquellos trabajos que están en situación de obsolescencia, no convocarlos, y luego tenemos el gran dilema. ¿Cuántos puestos de trabajo va a crear la inteligencia artificial y la robótica en la administración pública? Saben que los economistas neoliberales son muy optimistas porque ellos han demostrado, y es cierto, que las 3 revoluciones anteriores, la del vapor, la del coche y la de la sociedad de la información, han destruido muchos puestos de trabajo, pero han creado todavía más puestos de trabajo. Cuando son muy optimistas, dicen, no se preocupen, vamos a perder 1 millón de puestos de trabajo en la administración pública, pero se van a crear más de 1 millón de puestos de trabajo. Yo aquí discrepo, porque la literatura también discrepa. Yo creo que puede ser la primera revolución industrial que se destruyan más puestos de los que se vayan a crear. Pero en el caso de la administración pública, esto es una suerte y una fortuna para hacerla más sostenible económicamente. Y eso todavía, digamos, es mucho más ambiguo, pero mi pronóstico es que si se van a destruir en España 1 millón de puestos de trabajo, se van a crear, por la vía de la inteligencia artificial y la robótica, 500.000 puestos de trabajo totalmente nuevos y que actualmente no podemos ni tan siquiera imaginar. Porque fíjense, el iPhone
solo tiene 11, 12 años de antigüedad. Y cuando diseñaron el iPhone, nadie estaba pensando en los aplicativos, en las apps, que ahora hay 1.200.000 personas en el mundo que trabajan haciendo aplicativos para iPhone. Cuando hay nuevos yacimientos profesionales que no podemos prever. Con lo cual, ¿cómo convocamos nuevas oposiciones y cómo conseguimos que entren nuevos funcionarios que estén en condiciones de asumir unas profesiones que ni tan siquiera podemos de momento imaginar? Pues buscando los perfiles que nos dicen los especialistas que van a ser los perfiles de futuro. Y yo analizando con detalle esta plataforma que les decía, ONET, sobre las competencias que van a hacer falta en el futuro en inteligencia artificial y robótica, y las competencias que dice la Universidad Singular de Google y la NASA, he llegado a la conclusión que los funcionarios del futuro son aquellos que tienen que tener 3 grandes competencias. A saber, es saber leer, escribir y hablar. Ya está. Que son las competencias de toda la vida. Obviamente, ahora ya es complicado, al menos en España, encontrarte funcionarios que sepan escribir. O sea, redactar un informe con una cierta coherencia, cada vez es más complicado encontrarte funcionarios. De hecho, los pocos funcionarios que escriben bien los tienen todo el rato escribiendo, porque son de los pocos que escriben bien. Evidentemente me estoy refiriendo a saber leer, escribir y hablar de una forma algo más sofisticada. Para saber leer es saber interpretar los problemas, saber hacerse las preguntas correspondientes, y para eso hace falta un tipo de formación muy multidisciplinar, donde uno tiene que entender de la materia donde está especializado, si es en política educativa, en política sanitaria, en política social, pero tiene que saber hacer una lectura jurídica, porque todo puede implicar algunos impactos en la normativa, cambios de la normativa, o bien no se puede cambiar la normativa y hay que sortear la normativa. Tiene que tener una visión económica, porque todo tiene un coste. Eso del coste cero es mentira. Todo tiene un coste, o bien a veces tiene un coste negativo, eso es muy raro, pero coste cero no existe. Tiene que también hacer un análisis sociológico, tiene que hacer un análisis de recursos humanos, porque quizá la propuesta que haga implique redimensionamiento de plantilla o nuevos perfiles profesionales, con lo cual política de reciclaje. Incluso tiene que hacer un análisis de tipo táctico y estratégico. Por lo tanto, su lectura tiene que ser de carácter multidisciplinar. Igual que saber escribir es tener capacidad para resolver estos problemas, y eso también hay que hacerlo de forma multidisciplinar. Y para saber hablar me refiero a las competencias de saber gestionar y dirigir equipos, saber entresacar esto que se llama la inteligencia colectiva, que es algo muy difuso, pero que es muy potente para la administración pública del futuro, saber empatizar con los empleados, saberlos motivar, es decir, tener capacidades de liderazgo. Y estas 3 grandes competencias, con 2 elementos que creo que son muy importantes. Los funcionarios del futuro tienen que tener conocimientos profundos en humanidades y especialmente en filosofía. Fíjense que la disrupción de la inteligencia artificial y la robótica va a ser tan radical que el ser humano se hace las preguntas más básicas y más fundamentales, porque quedamos casi desnudos. No sé si se han fijado que antes los gurús eran los del management. Luego los gurús pasaron a ser los cocineros. Y ahora los gurús son los filósofos. Los que tienen más éxito, el famoso filósofo coreano alemán, los filósofos son los que tienen cada vez más éxito en los cursos de formación y en las conferencias sobre administración pública, porque tienen esta mirada humanística y profunda que saben buscar las causas y los elementos, digamos, más complejos para resolvernos. Y la otra gran competencia que tenemos que tener todos son las matemáticas. Los algoritmos son matemáticos, es matemática. Por lo tanto, lo que no puede hacer es que saquemos alumnos que, porque han elegido humanidades o porque han elegido la disciplina artística, carezcan totalmente de conocimientos matemáticos. Tendremos que cambiar la forma de hacer docencia en matemáticas, quizá no entrar en elementos, digamos, de tipo estrictamente instrumental, porque eso es lo que, al fin y al cabo, los elementos instrumentales en matemáticas lo hacen las calculadoras y los dispositivos, sino explicar las matemáticas de forma más conceptual para que todo el mundo entienda la lógica de las matemáticas y qué pueden esconder o no los algoritmos y los sistemas de entrenamiento de los algoritmos. Ese es el otro gran elemento. Por lo tanto, yo si hiciera ahora oposiciones para nuevos empleados públicos, los buscaría, y esto implica que hay que cambiar radicalmente los sistemas de selección. En España, cuando no elegimos a los nuevos empleados públicos de forma clientelar, porque hay que decirlo,
muchos empleados públicos entran de forma clientelar, es decir, de forma digital, no quiere decir 2.0, sino de forma digital, o bien si entran de manera meritocrática, entran con unas oposiciones memorísticas absolutamente extravagantes porque implican mínimo 4 años de media de preparación en memorizar temas. Y hay un autor español que dice, todo aquello que te puede responder mejor un robot que un ser humano, no lo preguntes en una oposición. Y en las oposiciones memorísticas los robots las clavan mucho mejor que los seres humanos. Tanto tenemos que cambiar los sistemas de selección. Y parece que no, pero ya hay muchas administraciones públicas que